Esto es parte de un proyecto que espero poder terminar a finales de este verano, de un libro que trata el tema de la radio. El tema no es la industria de la radio, para deshacer cualquier expectativa que pueda haber sobre eso, sino más bien examinar la radio en Colombia y los usos que se le dieron a la radio, la manera en que se utilizó para ampliar la esfera pública, la manera en que hubo posibilidades de crear o construir espacios dentro de la radio y sobre todo la radio comercial. No me voy a interesar hoy ni el trabajo realmente es básicamente sobre la radio nacional, sino que estoy mirando es la radio comercial en Colombia, de 1930 al 62, y tomo esos años porque me permitía, bueno, primero que todo porque realmente la radio comercial nace en el 30. Es el primer momento en que algunos radioaficionados, otros que ya lo van a convertir en negocio, empiezan a fundar emisoras. Entonces, y es el nacimiento, como nosotros todos sabemos también, del momento de la República Liberal. Entonces es un momento de mucho cambio, un movimiento como trascendental, y están unidos de alguna manera, entrelazados, el nacimiento de la radio y los medios masivos, el crecimiento de un electorado mucho más amplio, la participación ciudadana y el intento por lo menos inicialmente, elaborar un proyecto de gobierno que sea, al menos en principio, más incluyente, más democrático y que se extienda a sectores del público colombiano que anteriormente no habían estado incluidos. Y la radio va a jugar un papel ahí muy importante. Entonces me permite tomar esas fechas, mirar cómo se desarrolla durante la democracia. ¿Qué pasa una vez que se asesina a Gaitán? Y la radio va a jugar ahí un papel muy importante, o a lo menos se le va a atribuir a la radio un papel muy importante, sobre todo los radioperiódicos y los noticieros, en ampliar, digamos, y para no decir fomentar el bogotazo y que se riegue a otras partes del país. Mirar cómo se comporta y cuáles son las limitaciones que tiene bajo el gobierno conservador, cómo se utiliza y cuáles son las limitaciones bajo una dictadura militar, y mirar el papel que juega sobre todo los radioperiódicos, pero también otros sectores de la radio comercial a partir del 58 en incidir sobre la construcción del Frente Nacional y la restitución, digamos, de la democracia. Entonces termino en el 62 y paradójicamente, pues para mí paradójicamente es como un arco en que empieza con mucho optimismo para la radio, en que parece tener unas posibilidades ilimitadas, en que realmente la gente se apodera y se apropia de la radio y la trata de utilizar para adelantar sus fines y sus intereses. Ese optimismo acaba en una cierta tragedia, la gente responde con otras respuestas que no las voy a hablar hoy, pero en la charla de los Andes el viernes un poco, con las emisoras clandestinas, con la resistencia frente a la dictadura, pero que acaba terminando en la democracia en el 61 con legislación que una vez más impone la censura sobre la radio porque se vuelve un medio demasiado peligroso, para decirlo así, y las voces ciudadanas paradójicamente y tristemente se vuelven una amenaza, digamos, para el gobierno, al cuestionar, al intentar dimitir o resistir o contradecir algunas de las posiciones de los boletines oficiales o de, digamos, la versión oficial que se quisiera pasar por la radio a partir por parte del gobierno. Entonces, hoy lo que quiero hablar son las voces ciudadanas. Y voy a leer una parte que es como la parte un poco teórica, y después, una vez que termine eso, ya sí entro como a detallar ejemplos de lo que van a ver en la charla. Considero o denomino formas de participación directa y formas de participación indirecta en la radio comercial. Y ahí sí les doy ejemplos que ya son más hablados, y entonces para las preguntas, por favor, cualquier cosa que yo no cubra o alguna inquietud que se les surja que no queda dentro del ámbito de lo que presento acá, pues en la hora que queda, con mucho gusto trato de contestarla. La foto que está aquí, que tengo del background, este es Carlos Cañola, que se apoderaba Martinete, que tenía un programa muy popular en Medellín que se llamaba La Media Hora del Pueblo. Se funda en 1937 y dura hasta 1956. Y aquí lo que ustedes lo ven, pero hay otra foto que lo muestra, es que él tiene, por ejemplo, en el estudio de la radioemisora Ecos de la Montaña, donde él tiene este programa,
en una placa de plástico un aviso que dice horas de atención al público, y de alguna manera eso encarna la charla de hoy, porque las emisoras comerciales y determinados programas se van a volver centros de atención al público, a donde el público lleva sus reclamos, sus agravios, sus intereses, y a través o directamente con programas que ellos alquilan o a través de locutores que sirven de interlocutores, hacen llegar al público amplio las problemáticas de un momento de muchísimo cambio, o sea, es la industrialización, la urbanización, la migración del campo hacia la ciudad, el surgimiento de todo tipo de problemas a nivel de barrio, de ciudad, y la radio se va a volver como el ámbito, la esfera pública donde todo eso se va a discutir y se le va a presionar a las autoridades para que se les dé respuesta a esos reclamos ciudadanos. Entonces, este es una de esas horas de atención al que usted ve, es muy interesante, o sea, son campesinos, pero que ahora viven en Medellín, ¿sí? Entonces la viejita viuda, de todos colores, con las ropas, y vienen y le traen papelitos, y le comentan lo que está pasando en su barrio, y él después, en su programa, se encarga de denunciar, hablar, hacerle publicidad a estas preocupaciones de esta gente que acaba de migrar del campo a la ciudad y que forman, digamos, el público que va a construir los barrios nuevos de un lugar como Medellín. Entonces lo tengo ahí como para inspiración. Bueno, el poder de los medios en la formación de la esfera pública colombiana es un fenómeno ampliamente reconocido. Con cierto humor seco, Germán Arciniegas alguna vez comentó, y cito, Eduardo Santos gobernó más desde el tiempo en 20 años que desde la Casa de Nariño en 4. Tal vez por la estrecha relación entre medios, partidos y poder, suene un poco quijotesca esta idea entonces de que la radio pueda ser un espacio para la expresión de voces ciudadanas. Reinaldo Pareja, por ejemplo, que fue el comunicador social que realmente fue uno de los primeros en escribir o intentar escribir una historia de la radio en Colombia, concluyó que pensar la radio como un espacio con posibilidades democráticas era imposible, pues según su visión dependentista, está escribiendo eso a finales de los 70, se publica a principios de los 80, la radiodifusión colombiana copió fielmente el modelo estadounidense, donde a partir de 1927 grandes cadenas como CBS y NBC borraron del mapa las emisoras independientes, ejerciendo un control casi que absoluto sobre la programación, los horarios y las posibilidades de expresión en la radio. El escepticismo frente a una posible relación positiva entre medios masivos y democracia no se limita al caso colombiano. Habermas, Adorno y Lippmann, quienes fueron testigos, quienes fueron testigos del mal uso que se le dio a la radio y la propaganda en particular para manipular la opinión pública en el periodo de la entreguerra, quedaron convencidos de que los medios masivos y la democracia eran conceptos poco compatibles. Según ellos, la existencia de un supuesto público, y lo uso entre comillas, producido por la radio, era algo artificial, y ellos lo llaman un público fantasma, disfrazado de legítimo vocero del pueblo. Lejos de promover la democracia, los medios masivos la impedían, pues la concentración de poder y las restricciones impuestas por el patrocinio económico en su funcionamiento le cerraban el acceso al ciudadano común. Los llamados medios ciudadanos, que es un término que se está utilizando bastante ahora, hoy en día, por lo tanto, es un fenómeno relativamente reciente, surgido como respuesta a situaciones extraordinarias como la guerra, y típico solo de las emisoras comunitarias o indígenas donde operan, y aquí cito a Clemencia Rodríguez, para, y cito, ahuyentar, contestar y en algunos casos resistir el impacto de la violencia armada. Entonces, o sea, la idea de medios ciudadanos es algo que se ha pensado solamente como una cosa posible de un periodo reciente para acá, y nacido de una situación de emergencia, de urgencia, ¿cierto?, de la guerra. O sea, que obliga a la gente a buscar unos medios nuevos y a unas nuevas formas de expresión. Yo lo que voy a tratar de mostrar acá es que yo creo que aunque no se podría hacer una genealogía directa de los años 30 al presente, la programación con fines sociales, que está muy representada, sorpresivamente representada en las emisoras comerciales, en algunos programas, construye un filón que le podemos hacer el seguimiento desde los 30 hasta el presente, y ha influido sobre ese concepto popular de que se puede a través de los medios construir una esfera pública y darle voz a unas opiniones alternativas, ¿sí? Bueno,
Pocos años después de que se fundaron las primeras emisoras comerciales colombianas, sin embargo, los ciudadanos de distinta índole aprovecharon las posibilidades de una tecnología masiva y a través de las ondas probaron construir nuevas identidades, convocar personas con intereses parecidos a los suyos. Acordémonos, por ejemplo, que este es un momento, los 30, en que hay una migración sin precedentes del campo a la ciudad. Esta gente no se conoce, ¿sí? Y llegan a los barrios a fundarlos, a construirlos, porque tampoco existen, ellos no llegan a barrios establecidos. La radio se va a volver un centro para convocar el público, un centro donde la gente se reúne, por ejemplo, es gratis, queda en el centro, se pueden ir caminando de las 5 a las 7 de la noche, muchas veces pasan programas o tienen actores ahí y está libre y abierto al público, y la gente empieza a encontrarse y a buscarse y a conocerse realmente es en esos centros, digamos, de sociabilidad. Entonces probaron construir nuevas identidades, convocar personas con intereses parecidos a los suyos, protestar, promover reformas o hacer conocer sus puntos de vista. En algunos casos estas voces ciudadanas tuvieron una existencia efímera o solo lograron expresarse de manera indirecta a través de locutores que sirvieron de intermediarios en la representación de sus intereses. Pero también hubo casos en que grupos que no encontraron una bienvenida para sus opiniones en la prensa escrita lograron difundir sus ideas a través de la radio. El caso, por ejemplo, de Lucía Rubio de La Verde y Ofelia Uribe de Acosta, quienes acudieron a la emisora Radio Cristal en Bogotá y Radio Boyacá, cuando el Tiempo se negó a publicar sus opiniones a favor del sufragio femenino durante el segundo gobierno de Alfonso López. O sea, estas son mujeres que tratan, y paradójicamente, ¿no?, porque se supone que tendrían una acogida dentro del medio liberal, ellas son liberales, pero se les cierran las puertas, el Tiempo no tiene ningún interés, y logran, sí, alquilar espacio y conseguir una voz en Radio Boyacá y en Radio Cristal. En lugares como Medellín y Bogotá, además, vecinos frustrados por el ejercicio arbitrario de las autoridades urbanas supieron aprovechar la relación de complicidad que habían tejido con ciertos locutores populares para movilizar manifestaciones colectivas y protestar las políticas oficiales, como fue el caso del barrio Antioquia, en Medellín en 1950, a través de los micrófonos de la Media Hora del Pueblo, precisamente, cuando su barrio fue designado por decreto oficial del alcalde como una zona de tolerancia. Este era un barrio que tenía teatro, tenían radiodifusión, tenía su propio transporte, habían construido centros cívicos, todo construido por los vecinos que lo habían fundado a principios del siglo XX. Y es una ofensa tremenda. Ellos se organizan es a través de voceros como el locutor Martinete, que vive en el barrio Belén, que es algo parecido al barrio de Antioquia, también es un barrio de clase media baja, obrera, y que también surge en estos años y se construye. O como el caso en Bogotá frente al mal manejo del alcalde Massuera respecto a los servicios públicos en barrios populares como La Florida en el sur de Bogotá. La incidencia ciudadana en la radio también sirvió para consolidar la legitimidad de gremios como el magisterio o los empleados públicos y hacer conocer públicamente las necesidades de sectores emergentes como la autodenominada, y este es su nombre oficial, clase media económica, afectados por el alto costo de la vida, la escasez de alimentos, vivienda y crédito y los problemas causados por el agiotismo y el desempleo en la década del 40. Tal llegó a ser el poder convocatorio de la radiodifusión en una escasa década después de su fundación, que el comerciante y urbanista antioqueño Ricardo Olano comentó con asombro acerca de, y cito aquí textualmente, lo incluye en sus memorias, la gran influencia que pueden tener las estaciones de radio en los asuntos públicos. Cuando a punto de propaganda radial, locutores aliados con la Junta de la Asamblea de Municipalidades lograron convocar una manifestación en Medellín que aglutinó cerca de 200.000 personas en 1938 para pedir la descentralización. 200.000 personas es muchas personas. No nos debe sorprender entonces que cuando se restauró la libertad de prensa en el primer gobierno del Frente Nacional, radionoticieros como Clarín en Medellín dependieran cada vez más de las llamadas e informes provenientes de oyentes basados en lejanas comarcas, incluyendo los llanos, donde aún persistía la violencia para constatar o contradecir las noticias de orden público emitidas por órganos oficiales del gobierno. El poder de la voz ciudadana tenía ya para ese entonces más credibilidad que la voz oficial.
Y los oyentes se vuelven partícipes, ¿sí? Se vuelven periodistas, se vuelven testigos oculares que reportan y dicen, no, eso que se emitió que dijo el gobierno no es lo que está pasando, realmente acabaron de matar X número de personas en Segovia, o lo que está pasando dijeron que mandaron tropa y que todo está bajo control, no es verdad. Eso se vuelve muy importante en este debate que empieza a surgir y es una de las razones por las cuales radioperiódicos como Clarín y otros experimentan una censura, porque el gobierno empieza a preocuparse de que se están mandando mensajes clandestinos a través de los radioperiódicos, que se están comunicando, los ciudadanos están dejando saber qué es lo que estaba realmente pasando en lugares lejanos, y eso contradice lo que el gobierno quiere que el público amplio sepa de lo que está pasando allí. Bueno, entonces en esta charla voy a ir por partes. Primero voy a discutir un poquito el concepto de la esfera pública y cómo lo estoy utilizando en este estudio concretamente y las razones por las cuales la radio pudo jugar un papel importante en la lucha para ampliar la definición de quiénes tenían derecho de participar en esa esfera pública. Segundo, quiero mirar las condiciones que crearon una situación propicia durante los primeros 15 años de la radioindustria colombiana para el surgimiento de emisoras independientes, marcadas por una gran variación en su programación y más libertad de expresión de lo que comúnmente se puede pensar que existió. Y tercero, quiero distinguir entre distintas formas de abordar la radiodifusión para participar en la esfera pública. Para el propósito de hoy me voy a limitar a discutir solo algunos casos, pero podemos ampliarlos en las preguntas. Algunos casos ejemplares de cada tipo de participación. Entendiendo la participación directa, y que, perdonen, no es el término más elegante, pero bueno, directa como aquella donde un grupo, como los maestros, las mujeres en pro del sufragio femenino, los socios de la Asociación Pro Defensa de la Clase Media Económica, etcétera, pagaban un espacio en el horario de una emisora para poder diseminar información a favor de sus intereses. Entonces es una forma directa. Ellos alquilan un espacio, organizan un programa y transmiten, con tal de que no ofenda a nadie, pues y aunque no ofenda muchas veces la ley, de eso no se controla muy bien, ellos pueden decir lo que les dé la gana, porque ellos, con tal de que paguen el alquiler y consigan la publicidad que apoye ese programa. Es una forma de participar directamente. La participación indirecta la voy a definir como aquella en que la participación es mediada a través de otro agente, típicamente un locutor que dirige un radioperiódico o programa de comentario o opinión donde los problemas de la sociedad, los servicios públicos, el comportamiento de las autoridades, la situación de la región, la ciudad, los barrios, no solo son temas frecuentes, sino que constituyen la base del contenido del programa y la razón por la cual un público la sintoniza. Es decir, este es un momento en que surgen programas que no es que tomen esto como un favor que le hacen al público, no, es que ese es el contenido del programa y eso es lo que hace que la gente lo sintonice y que haga que estos señores, típicamente son señores, esos locutores tengan un gran público que también a la vez les permita sostener esos programas porque atraen la publicidad, porque como vamos a ver, los consumidores de esos productos que se publicitan, a los que se les hace propaganda en la radio comercial nacional, es un público netamente de clase media y popular, no es la élite. Bueno, no será raro además que determinados programas o emisoras lleguen a ser identificados con los intereses de un gremio como el de los maestros o los empleados públicos, o sea, en que se sepa, por ejemplo, que una determinada emisora es un lugar a donde el gremio de los maestros tiene una acogida y si tienen un problema, allá van, por ejemplo, a llevar sus problemas y pueden depender de que los locutores de determinados programas le hagan un denuncio público a eso. Es casi que se vuelve como la sede alterna de un sindicato o de un gremio, una determinada emisora o un radioperiódico o programa noticioso. O también algún sector desprotegido, los familiares en la época más contemporánea de secuestrados, pero en los 50 los desplazados por la violencia. O con la denuncia de irregularidades, asumiendo el papel que en inglés se ha llamado, y este es un término que están utilizando los estudiosos de la comunicación, watchdog journalism, o el periodismo de la vigilancia, ¿sí? Por falta de un mejor término. Esto será fundamental en atraer altos niveles de sintonía que a su vez garantizarán la supervivencia de determinado programa o su popularidad entre el público oyente. Incluso ciertos locutores y programas radiales llegarán a operar como centros de atención al público,
donde los necesitados acuden cuando no saben dónde más buscar ayuda o porque saben que es tal el poder de convocatoria y el miedo que pueden infundir determinados locutores en las autoridades al lanzar críticas y denuncias al aire, que acudir donde ellos es la manera más eficaz de garantizar una respuesta inmediata. El caso del radioperiódico La Opinión del huilense Alberto Galindo en Radio Horizontes en Bogotá a comienzos del Frente Nacional ilustra perfectamente esta situación. Se decía de Galindo y su radioperiódico, y cito: respondía todo, en Radio Horizonte recibía a cuantos quisieran visitarlo, políticos, funcionarios, curas, monjas, educadores, empresarios, deportistas, sindicalistas, etc. Y para todos tenía respuesta. O sea, el locutor se vuelve casi que el interlocutor, se vuelve un sustituto o una figura paralela, digamos, a la autoridad oficial. A donde en otro caso alguien podría acceder, por ejemplo, al concejal o a donde el alcalde, van es a donde el locutor de una determinada emisora, porque saben que ahí van a tener alguien que les escuche y después lo transmita por la radio y se organice un debate, una discusión en donde se puedan airear estos problemas. Bueno, la esfera pública. En este trabajo propongo que la radiodifusión colombiana formó un aspecto importante de la esfera pública en el sentido que propone la filósofa política Nancy Fraser. En su ensayo Repensando la esfera pública, en inglés se publicó como Rethinking the Public Sphere. Fraser argumenta que la formulación clásica de Habermas de la esfera pública, y aquí utilizo el término, cito, como un teatro en las sociedades modernas donde la participación política se manifiesta hablando y donde los ciudadanos discuten sus intereses comunes en el caso de las sociedades estratificadas, que para Fraser son todas, no solo las subdesarrolladas. En otros términos, ella critica la definición de la esfera pública de Habermas porque dice, aunque supuestamente hay una libre conversación, la verdad es que eso no es cierto. O sea, hay jerarquías, hay barreras que no permiten que algunos grupos tengan acceso a ella, las mujeres, los negros, los indígenas, los pobres, por cualquier serie de razones. Entonces, cuando ella utiliza esa condición de las sociedades estratificadas, ella no se está refiriendo al mundo subdesarrollado, ella se está refiriendo en general, ¿sí? Que para Fraser son todas, no solo excluye de la participación efectiva a todos menos unos pocos privilegiados. Es decir, esa definición tradicional de la esfera pública, de esa conversación, excluye a todos menos unos pocos privilegiados, según Nancy Fraser. Situación que obliga a los grupos subordinados a formar lo que ella llama contrapúblicos subalternos, subaltern counterpublics. En estos contrapúblicos, sugiere Fraser, los subalternos, aquellos que quedaron por fuera de la conversación que constituye la esfera pública de Habermas, los negros, las mujeres, los obreros, los pobres, pueden inventar, cito textualmente, pueden inventar y circular discursos alternativos para formular interpretaciones de oposición de sus propias identidades, intereses y necesidades. Es decir, se apropian del discurso para definir ellos mismos cuáles son sus identidades, sus intereses, sus necesidades, que no se las definan los que sí tradicionalmente han participado en esa conversación limitada de la esfera pública. Sí, se apropian, y por eso el subaltern counterpublics, el término contrapúblicos subalternos. Aunque pueda parecer contraintuitivo sugerir que la radiodifusión con ánimo de lucro produjo espacios para adelantar objetivos como la defensa de los intereses y derechos de grupos subordinados o el civismo, esto es precisamente lo que algunos analistas sugieren ha surgido como el aspecto más notable de la radiodifusión latinoamericana contemporánea, un fenómeno que José López Vigil ha llamado, y cito, el periodismo de la intermediación, intermediation journalism lo llama él. Según López Vigil, en Latinoamérica los medios masivos se han vuelto, y cito, los espacios privilegiados para la negociación y resolución de conflictos. Espacios donde los ciudadanos acuden si no se les presta atención que se merecen en un hospital público, donde el pueblo protesta si los funcionarios públicos cometen chanchullos y donde los ciudadanos pueden acusar el sistema de justicia de no cumplir con su deber. Cierro cita. Los programas de radio que mezclan la conciencia social con el entretenimiento y música relatan mensajes de unos oyentes para otros, dan instrucción cívica y movilizan sus oyentes en torno a temas de importancia política dirigidos por locutores inmigrantes de origen latinoamericano,
se han vuelto los programas más populares y sintonizados por la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Estamos hablando de públicos de 1 millón o más, en lugares como Los Ángeles y en partes del sur de los Estados Unidos como Georgia. El Cocuy es uno muy famoso, vienen de Honduras, vienen de El Salvador, son personas que ya se criaron en la radiodifusión de sus países, donde también hay estos fines sociales, ¿sí? Y los han convertido en unos programas súper populares en los Estados Unidos, a donde, por ejemplo, en medio del chiste bobo de recoger plata para la señora a quien se le quemó el apartamento y no tiene más a dónde acudir, de dirigir a los oyentes de cómo pueden sacar la residencia, de cómo hacen para expresar sus sentimientos contra, digamos, programas reaccionarios para limitar la inmigración. Ellos combinan todas esas cosas y no le ven ninguna contradicción y se han vuelto los centros de atención al público, ¿sí? Pero nacen de una tradición más vieja, o sea, estas son personas, estos locutores inmigrantes traen sus trayectorias de sus países a donde también se practicaba este tipo de periodismo intermediario, el que llama López Vigil. El concepto del periodismo de la intermediación que propone López Vigil, por una parte, movilizar lo que Fraser llama contrapúblicos subalternos, han sido razones fundamentales para explicar la popularidad de la radio colombiana desde mediados de los años 30. Inicialmente, los cuasi noticieros o radioperiódicos que dependían del escándalo, el crimen en los barrios pobres, la noticia amarilla para vender propaganda y atraer un público, seguramente que no tendrían la intención de transformarse en espacios para la expresión de la opinión subalterna. Pero a la larga, sobre todo ciertas emisoras de bajo poder, lo que llaman en los Estados Unidos low power stations, como Radio Córdoba, Ecos del Occidente e incluso la más poderosa en términos de kilovatios, pero netamente popular, Ecos de la Montaña, la emisora donde estaba la media hora del pueblo, en Medellín, o Radio Cristal, Radio Popular, Radio Continental o Radio Santa Fe en Bogotá, surgió una relación de interdependencia entre determinados locutores y sus radioescuchas. Estos últimos hacían llegar sus preocupaciones, agravios, reclamos y sugerencias a través de cartas, llamadas, mensajes y consultas directas en los estudios y teatros libres de las emisoras, material que llegó a funcionar como base de las noticias y comentarios que garantizaban la sintonía y por extensión también el patrocinio económico. Entonces miren que se va tejiendo una relación de intercambio, ¿sí? La gente trae sus preocupaciones, las preocupaciones se vuelven noticia, la noticia al difundirla y crear una controversia y surgir un debate atraen más público. La prensa escrita lo asume y escribe para criticar o para aplaudir. Llega a la atención del secretario de gobierno, el secretario de gobierno tiene que responder frente al empresario que se queja porque es calumnia, cómo se les ocurre acusar a los de Tejicondor de no pagarle a los obreros lo que les pagaban en Fabricato, bueno, y así. Pero de eso se trata, esa denuncia se vuelve muy efectiva. Los radioescuchas tienen una respuesta a sus problemas, el locutor y la emisora ve un incremento en la sintonía y ahí se va construyendo, digamos, una relación de dependencia mutua, ¿sí? En que se autoalimentan, para decirlo así. En la cabina de estudio del director del programa de noticias y comentarios La Media Hora del Pueblo, en Medellín, había una placa grabada que anunciaba horas de atención al público. Se formó una simbiosis entre el público oyente y ciertos locutores. Incluso muchos de estos últimos compartían la condición de ser recientes migrantes del campo a la ciudad, vivir en los mismos barrios a medio construir y sufrir de las mismas necesidades y agravios típicos de una condición que podríamos llamar la modernidad a medias, con el público que los escuchaba. Esta compaginación entre locutores y público le imprimió a la radiodifusión colombiana un aspecto social que iba más allá de una mera relación económica. Esta relación de dependencia mutua entre oyentes y locutores abrió el camino para que programas como Radio Investiga, La Media Hora del Pueblo, Crónica de Policía y Notas Generales, La Voz del Pueblo, La Opinión, que se dedicaban a comentar sobre temas de la actualidad, se volvieran puntos de lanzamiento para un activismo social, a través del cual ciudadanos comunes y corrientes podían hacer llegar sus opiniones e indirectamente, a través de la mediación de los locutores, influir en los asuntos de la vida cotidiana, porque es que al final de eso se trata. Sí, es una manera de hacer presionar, de poder presionar y obligar una respuesta.
Las posibilidades de expresión para los contrapúblicos subalternos que llama Fraser, que le eran accesibles a la ciudadanía en la radio, no lo eran en las páginas de la prensa escrita, o al menos no en los diarios tradicionales de mayor circulación como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano o El Siglo. Esto no era solo a raíz del gran número de analfabetos en Colombia en el momento en que irrumpe la radio en el ámbito nacional. Mientras se estima que en 1950 la cifra de analfabetos a nivel nacional era casi del 50%, según el censo del 38 en lugares como Antioquia y Caldas, a la ciudadanía en la radio no lo eran en las páginas de la prensa escrita, o al menos no en los diarios tradicionales de mayor circulación como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano o El Siglo. Esto no era solo a raíz del gran número de analfabetos en Colombia en el momento en que irrumpe la radio en el ámbito nacional. Mientras se estima que en 1950 la cifra de analfabetos a nivel nacional era casi del 50%, según el censo del 38 en lugares como Antioquia y Caldas, el número de emisoras, y Antioquia tenía el número de emisoras más grandes después de Bogotá, casi el 70% de los habitantes urbanos se calcula que eran analfabetos, sabían leer y escribir. O sea, el problema no es que ellos no sepan leer y escribir, el problema sí puede ser que no puedan comprar el periódico. Pero es más que no tienen una manera de llegarle, la manera que sí tienen para llegar a las emisoras, de hacer reflejar sus problemas en las páginas de esos periódicos, por razones que voy a explicar en un momento. Lo que impedía el acceso de ciudadanos rasos a los periódicos de mayor circulación era otro problema, o sea, no era el analfabetismo. En diarios como El Tiempo, El Espectador o El Colombiano, la página editorial era controlada por un número muy reducido de personas y reflejaban los puntos de vista de un grupo selecto y privilegiado. Incluso, y esto va a ser una queja, por ejemplo, que periodistas que apenas están haciendo sus pinitos en esos años de los 30 y los 40 comentan, y muchos de ellos se pasan para la radiodifusión en los 60 y los 70, es interesante. Y comentan que era casi que imposible que les publicaran un artículo en uno de estos periódicos, y lo que pagaban eran las chichiguas, si les pagaban. Muchas veces era sencillamente que usted había escrito algo y usted lo llevaba a ver si de pronto le llamaba la atención a don Luis Cano, si de pronto se les ocurría en El Colombiano que valía la pena, y le decían, bueno, preste para acá, le pagamos $1. Era de pordioseros. Entonces ellos decían, uno no podía vivir de eso, y como las personas que ya formaban parte del periódico, que típicamente eran relacionadas con las familias que eran los dueños de esos periódicos, ellos tenían sus columnas aseguradas. Entonces digamos que el 70% de un periódico era escrito por 4 o 5 personas, y a ellas les pagaban, a los otros no les pagaban. Entonces, o sea, es muy difícil que llegue una voz popular a través de esas páginas editoriales o que tengan acceso a esos medios escritos. Aunque había, claro está, emisoras donde el peso de inversionistas con grandes capitales o asociados con sectores privilegiados influían de manera determinante en el manejo de las relaciones laborales o el funcionamiento cotidiano de la estación, como La Voz de Antioquia y Nueva Granada en Bogotá, estas eran más, y quiero recalcar esto, la excepción que la regla. ¿Sí? Ellas no representan la mayoría de las emisoras. En muchas emisoras pequeñas o medianas de sintonía popular, pero sin grandes patrocinadores o capital, los espacios en horas no pico, que podían ser de la 1 o 2 de la tarde hasta las 6 o 6 y media, en algunos casos las que no tienen orquestas, por ejemplo, de planta, o no pueden patrocinar grandes espectáculos musicales, de las 9 en adelante también es una hora no pico, sobre todo en los fines de semana. Estos se alquilan al mejor postor. Entonces, en estas, la situación creaba la posibilidad de emitir opiniones que no reflejaran ni los principios o ideología del dueño de la emisora ni de la junta administrativa, con tal de que no ofendieran la moral, y a veces ni eso se respetaba. En emisoras como Ecos de la Montaña y Ecos del Occidente, Radio Córdoba, Radio Santa Fe, etc., la propaganda que sostenía la estación en general no iba dirigida a un público consumidor pudiente. Al contrario, los tamales de la tienda de la esquina, las telas de fabricato, la loza de peldar, la venta de ropa de segunda, todo esto son propagandas de la radio, ¿sí? Las matarratas y cucarachas, la lotería, los cigarrillos piel roja, eran generalmente objetos de consumo de una clase media, obrera y popular. Sí, entonces, el patrocinio de las emisoras nacionales, voy a explicar por qué en un momento,
no es extranjero, no es, sí, claro, en Nueva Granada va a entrar, o en La Voz de la Víctor, artículos que son de acceso o de consumo de una clase pudiente, pero en la gran mayoría de las emisoras eso no es lo que sostienen las emisoras, es este tipo de propaganda, el sastre de la esquina, el consumo de los productos locales, productos nacionales. La élite no consume loza Feldar, ¿sí? La importa de Bavaria o Cristal de Sèvres. Y eso no es lo que se promociona en la radio. Entonces este tipo de propaganda, que es para un público netamente popular realmente y urbano, el que sostiene estas emisoras, y ahí se vuelve a tejer la relación. Como ellos son los consumidores de esta publicidad y de estos productos, se vende publicidad, y la popularidad de los locutores está íntimamente ligada a su capacidad de vender esos productos a ese público popular, y la capacidad de mantener sus programas en las emisoras está íntimamente ligado a que ese público popular sintonice sus programas, ¿sí? Bueno, la radiodifusión amplificó y extendió de manera dramática el poder histórico de influir sobre la esfera pública atribuido a la prensa colombiana. Con escasas excepciones, patrocinadores y directores de programas radiales dirigían sus mensajes prioritariamente a un público consumidor popular. Sin querer reducir el problema del acceso a la esfera pública a un problema de mercado, es importante resaltar que lo que sostenía las emisoras era la venta de la publicidad, y la publicidad seguía la sintonía. Esto le daba un cierto poder a los sectores populares y medios, quienes escuchaban los locutores y programas que reflejaban sus intereses y compraban los productos que se promocionaban allí. Cuando por alguna razón una junta directiva se oponía, como lo hizo por ejemplo con Daniel Ramos y El Pregonero en 1940 en Claridad, al contenido editorial de un director de radioperiódico por criticar alguna autoridad o entidad económica, en ese caso Daniel Ramos criticó a la Federación de Cafeteros y dijo que no le ponía atención a los pequeños productores y solamente se interesaba por los grandes productores, la junta directiva se queja al dueño y dice: saque ese radioperiódico de la emisora, despidan a ese señor. Y el dueño de la emisora dice: pero si es la publicidad más pagada de toda la emisora y tiene una sintonía altísima. Y mientras tanto, Hernando Telles de Radio Nutivaria le dice: venga para acá, mijo, yo aquí le doy un espacio. Porque el radioperiódico o figuras como esta se vuelven una especie de branding para las determinadas emisoras, y hay una competencia. Si no tienen un espacio en un lugar, sencillamente se van. Si ellos tienen publicidad y un público, pueden pasarse para otra. Entonces hay mucha más libertad de movimiento, en parte creada por este mercado muy particular a la situación colombiana, que de pronto no es típico de otras partes de América Latina, pero hay que tomar en cuenta empezar estos primeros 15 a 20 años de la formación de la industria radial, porque no va a establecer, digamos, las pautas de lo que va a hacer incluso cuando se desarrollan las cadenas. En este tipo de programa, como el de Daniel Ramos con El Pregonero, se acostumbra a solicitar la opinión de los radioescuchas, quienes la expresan a través de visitas a la emisora, mensajes, cartas o llamadas telefónicas. No era raro en estos casos que el público viera al locutor como un interlocutor. La colaboración de radioescuchas y locutores en proyectos con fines sociales, el mejoramiento de los servicios públicos en determinado barrio, llamadas de atención a las autoridades cuando no cumplían, la denuncia de abusos o el reclamo de reformas, marcó de manera fundamental ciertas tendencias cívicas en la radiodifusión colombiana que persisten hasta el día de hoy. ¿Por qué las cadenas? Que una de las cosas que se dijo mucho, y fue uno de los puntos de vista de Reinaldo Pareja para construir la interpretación de que los medios masivos en Colombia eran muy concentrados y era imposible encontrar democracia en ellos, él está mirando la radioindustria desde la óptica de los 70 y 80, cuando ya sí las cadenas dominan. Pero las cadenas aquí surgen solo en el 48 o 49, Caracol y RCN. Ya para ese entonces estas emisoras llevan casi 18 años, algunas de ellas, de existencia. Y cuando se encadenan, logran, por lo mismo de que el mercado regional es muy distinto de una región a otra, y la programación que gusta y garantiza sintonía y la publicidad es muy distinta de una región a otra, no tiene un sentido económico desde el punto de vista de las cadenas imponer demasiados controles sobre esa autonomía de programación, porque entonces se le acaba el negocio, ¿sí? Pero hay otra problemática que es particular al caso colombiano.
Las cadenas van a entrar a jugar un papel muy importante en otros países de Latinoamérica, sobre todo lugares como Brasil, Cuba, México y Argentina, porque hay un público consumidor mucho más grande y pudiente del que existe en Colombia. Aquí, o sea, lo que es desventaja desde el punto de vista de los dueños de las emisoras, que este es un mercado muy pobre, no existe todavía la capacidad técnica de poder encadenar las distintas emisoras. Desde el punto de vista de los patrocinadores extranjeros, el mercado colombiano no merece invertir, porque tiene que hacer usted solamente en las grandes emisoras, y va a ser algo como Cadenas Cresto, que es un suplemento alimenticio argentino, y que ya había tenido una presencia, por ejemplo, en emisoras como la cubana, fue muy importante en la cubana, en la mexicana también, en la de Argentina, evidentemente. En Colombia viene a entrar en el 40, o sea, 10 años después, y es tan notable porque es tan extraordinario que entre un patrocinador extranjero que se escribe sobre ello en todos los medios escritos. Salen anuncios en El Espectador, se comenta en El Colombiano, se comenta en El Tiempo, se comenta en Micro, se comenta en Cromos, y lo que nos dice es que esto no pasaba con mucha regularidad, y la realidad es que no, ¿sí? El mercado, porque es pequeño, porque para los grandes intereses extranjeros necesitan tener encadenamiento para que cuando paguen publicidad y establezcan patrocinio, eso se radie en todas partes, ¿cierto? Usted no quiere pagarle a cada una de las emisoras para llegarle a un público pequeño regional. Si esto pudiera ser entendido, así fuera un tanto extendiendo abusivamente las categorías hacia otro tipo de programas, que también se vuelven a su manera tribunas, como los consultorios sentimentales, claro, como programas de religiosos o inclusive los programas de grupos. Eso. Rubén. Bueno, digamos que a mí me llamaba mucho la atención la parte donde tú te referías a que las radiodifusoras tenían como esa facultad o como esa función de dar la oportunidad de contradecir o constatar la información oficial que era promulgada pues, por parte del gobierno. Claramente esta función llevaba a las emisoras, o sea, como que causaba una censura directa por parte del gobierno. Y yo quisiera saber dos cosas, digamos, la primera, ¿qué tan directa o eficaz, mejor, podía llegar a ser esa censura, o qué métodos utilizaba el gobierno para, digamos, controlar un poco esa radiodifusión? Y la segunda, pues, ¿qué tan eficaz podía llegar a ser el control dentro de todo el territorio? Porque imagino que pues, es bastante amplio y obviamente no va a ser fácil para el gobierno controlar o por lo menos ejercer un control. Y la respuesta así cruda es no es posible, pero sí. Pero es una pregunta muy buena y la voy a abordar. ¿Qué métodos de censura? Pero no, es imposible controlar eso en todo un territorio tan esparcido. Y Estefano. Muchas gracias por escucharle, por esa fortaleza de hablar, su orgullo de venir acá a seguir hablando. Primero, como la pregunta como de metodológica del historiador, ¿de dónde sacaste todas esas fuentes? ¿No? Es decir, ¿eso está grabado o hay grabación de los años 30 de esos programas o no? ¿O es escrito? Bueno, como que sería interesante que nos hablara sobre eso. La segunda pregunta es, bueno, empieza con 1930, inicio de la República Liberal, pero es una cuestión técnica porque aparece la radio efectivamente, o es porque, o quieres darle una connotación política a que es en los años 30 que se permite que existan esos espacios que podríamos llamar subversivos y que antes no podían existir y que seguramente sí que existían. Es decir, creo que la década de los 20 como que a veces se olvida un poco y pues por ejemplo en la década de los 20 hay una efervescencia de prensa obrera que me lleva a la siguiente pregunta, sí. Y es tú comparas la radio con esta radio popular de voz del pueblo, de centros de atención al público, y la contrastas contra el periódico, pero los periódicos hegemónicos, ¿no? Sí. Pero y si lo contrastas con la prensa obrera, que hay mucho en esa época, ¿cómo sería ese contraste? Y la publicidad la utilizas como una fuente de medir el grado de popularidad o de
No, me parecía, no sé, me dio la impresión que decías, mira, hay propaganda de este tipo, de cosas muy sencillas, de qué sé yo, del sastre de la esquina, la vajilla, no importa si una vajilla hay de vidrio, no sé qué. Pero eso que, digamos, si analizáramos incluso la publicidad del tiempo, veríamos cosas muy diferentes, o no sé, simplemente son como grados de comparación que ahí están un poco, me parece que están un poco asimétricos. Y por último es la idea de esfera pública de Habermas, y pues claro, toda una problematización de esa mirada pues como tan homogénea de Habermas, ¿no? Como un grupo homogéneo, de una burguesía homogénea que está haciendo un uso de la razón y discute unas cosas en espacios privados que se llama esfera pública, que van a dar como el inicio de la democracia, ¿no? Y eso se ha problematizado. Tú pues hablabas de este concepto que tú me diste, el de las contrapúblicos subalternos. Contrapúblicos subalternos, que ahí entonces me acuerdo, por ejemplo, a Geoff Ellis tratando de unir la idea, criticando un poco la idea de Habermas y metiendo como un poco la idea de Gramsci justamente, de hegemonía cultural. ¿Qué pasa con la otra cara de la radio? Y es justamente la de tratar de imponer una hegemonía cultural. Es decir, por un lado está como un espacio subversivo del status quo, por fin un espacio virtual de crítica, de discusión, de negociación, pero por otro lado yo imagino que la República Liberal y antes los conservadores pues estarán imaginando la radio también como un artefacto seguramente eficaz, incipiente pero eficaz, de imponer una cierta hegemonía cultural, ¿sí? Y eso va de la mano con proyectos de la República Liberal como la cultura aldeana, no sé. Por ejemplo, en los redes, absolutamente, y me alegro que me hayas preguntado eso porque es que uno no acaba cubriendo todo lo que quisiera cubrir. Entonces, incluso la visión que había de los radioperiódicos estaba, de lo poquito que se ha escrito, estaba muy basado en la noción de que todos los radioperiódicos necesariamente llevaban una línea ideológica y eran patrocinados o fundados incluso por miembros de los partidos políticos. Ese tipo de radioperiódico existe. Es más, lo que uno va viendo es que por la misma popularidad del medio masivo de la radio, la prensa escrita se ve obligada a tener una versión radial para poder llegarle a un público más amplio. Entonces, El Liberal es el caso clásico, ¿no es cierto? Funda un radioperiódico que se llama El Liberal. Y en parte es porque tienen una crisis económica y no tienen suficiente, o sea, se les están acabando las suscripciones a El Liberal. Todos se tienen que meter la mano al bolsillo. Si uno se lee la correspondencia de Alberto Lleras, ellos recogen entre todos para poder mantener en pie al periódico del Liberal, y después se les prende el bombillo y dicen no, pues tengamos una versión radial y así le llegamos a muchísima más gente y se pueden autonutrir. Entonces, definitivamente hay radioperiódicos, el de Alberto Galindo, por ejemplo, o Contrapunto, que tú mencionas, que sí representan y están construidos como tal para representar y defender una línea dentro de un partido o de un partido frente a la oposición. Pero también hay radioperiódicos que son independientes. Estos son radioperiódicos, esos los encontré sobre todo, y me voy a remitir al caso en Antioquia, en que el director del radioperiódico no tiene, puede que ellos sean o liberal o conservadores, pero en el radioperiódico en sí no siguen una línea, ni representan un órgano, ni tienen una conexión directa con el directorio del partido, ni operan como tal, ¿sí? Y ellos imponen la línea editorial. Encontré lo siguiente que también me sorprendió, precisamente como se pueden alquilar esos espacios, eso. Lo que acaba ocurriendo es que una emisora, voy a tomar el caso por ejemplo de Claridad, la emisora Claridad de Medellín empieza como la emisora Filco, después se vuelve la emisora Claridad y después tiene más y más un peso a nivel de la Junta Administrativa. Cuando uno mira los distintos radioperiódicos, porque es que una emisora puede tener 2 o 3, ¿sí? No es un solo radioperiódico, son varios.
ve que, por ejemplo, y aquí vuelvo al problema de la publicidad, que era realmente lo que quería decir con la publicidad, es que con tal de que tú puedas pagar lo que cuesta alquilar ese espacio, y pagarlo es atraer publicidad, ¿sí? O sea, entonces voy a tomar el caso concreto de Tolima Grande. Tolima Grande es un programa que se transmite en Radio Continental y después en Nueva Granada, empezando de 1951 a 1956. Y eso te contesta también la pregunta metodológica. El archivo completo de los guiones está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la sala de manuscritos raros. Y ahora tiene índice. Entonces, esos guiones, por ejemplo, este es un programa que se funda por Garzón y Collazos, Nicanor Velázquez Ortiz, que escribió, digamos, la letra del boom de Tolima, súper famoso, ¿no? Poetas y varios escritores, pero lo utilizan para celebrar el folclore nacional y hacerle propaganda a Tolima y Huila, y sobre todo Tolima, sobre todo Ibagué como la ciudad musical de Colombia, ¿cierto? Y rescatar y publicitar y crear como un amor dentro del público colombiano para ese folclore nacional. Muchas veces eso incide también en cierta discriminación racial, en que dicen, aquí no tocamos ni porros, ni nos gusta esa música negra, no, esto es lo que es colombiano, y lo colombiano es el boom de la gabina, el bambuco, etc. Pero lo ligan a un proyecto explícito de avanzar los intereses para la modernización de Tolima y Huila, como una manera de presionar a la comunidad que habita Bogotá, pero son de Tolima y Huila, que tienen alguna incidencia, para que ellos presionen sobre el gobierno nacional para que se invierta en obras públicas, para que se dé respuesta al problema de la violencia, es muy interesante, ¿no? Entonces se liga ahí una celebración del folclore nacional y un discurso de la modernización y presión para que se invierta en el desarrollo y se acabe con la violencia en esos. Ellos no ganan más cosa. Ellos pagan 250 pesos en 1951 a Radio Continental para poder alquilar la hora de las 9 de la noche a las 10 de la noche el sábado. Y venden en mayo de 1951, porque él guardó todos los recibos y están en el archivo. Propaganda a la Federación de Arroceros, el censo. El gobierno va a ser uno de los grandes en comprar propaganda en las radioemisoras comerciales, ¿sí? El gobierno de Antioquia, la gobernación de Antioquia, paga para que en Radio Claridad se transmita 3 horas por semana los debates de la Asamblea Regional de Antioquia a partir de 1939. Usted dice, ¿quién se va a escuchar eso? Resultó popularísimo. Sí, la gente quiere saber quién están debatiendo. O sea, por eso quiero hablar como de este momento, un momento de mucha transición, en que están surgiendo nuevos intereses, están interesados, más gente está participando, pero todavía no tiene como la manera de participar, y la radio les ofrece unas posibilidades para empezar a pensarse de otra manera, a empezar a asociarse con otras personas que también tienen intereses comunes, ¿no? Entonces, hay una jerarquía, hay radioperiódicos que son independientes. Esos radioperiódicos que son independientes, si logran tener una sintonía alta, porque constantemente hablan de temas que atraen un público, y ese público es un público que, desde el punto de vista de los que están comprando publicidad en esa hora, son consumidores. No les importará mucho qué es lo que están consumiendo en ese programa, pero saben que lo escuchan, ¿sí? Y entonces que ese es un buen lugar a donde comprar cuñas, porque lo van a escuchar. Son muy baratas, además. Estamos hablando de una publicidad que es baratísima. Entonces, volviendo a Tolima Grande, en un mes ellos calculan que lo que ganan en propaganda son 875 pesos, de los cuales 250 todavía no se los han pagado. ¿Quién te imaginas que estuvo en mora? El censo y la Federación de Arroceros. Los que sí pagaron muy a tiempo fueron Transportes Duque, que tenían una pequeña flota que estaba creciendo, Flota Magdalena, basada en Ibagué, ¿sí? Sastres, los tamales tolimenses que se estaban vendiendo en Bogotá, eso sí pagaban a tiempo. La tipografía, el Pijao, que pagaba, supuestamente le cobraban 100 pesos, pero él explica, no, como son amigos y además para crear goodwill, no le cobremos sino 60 pesos, que con la idea es que eso vaya atrayendo personas, y entonces atraigamos más publicidad, ¿cierto? Y entonces ellos se queden contentos
y sigan siendo patrocinadores del programa. Pero miren lo que son cantidades de 60 pesos, 100 pesos, 150 pesos, 200. Los que más pagaban era la Federación de Arroceros, que pagaban 250 pesos, porque se pasaran 4 cuñas en esa hora en que transmitía Tolima Grande. Los otros que pagaban eran otras radioemisoras en Ibagué, Ondas de Ibagué y Ondas de Huila también pagaban para que les hicieran propaganda, pagaban 50 pesos. Entonces, mire que son cantidades chichiguas, pues yo creo, o sea, no estamos hablando de grandes cantidades, pero es lo suficiente para poder mantenerse en el aire y avanzar estas ideas. Ondas de Ibagué y Ondas de Huila pagaban para que les hicieran publicidad. En Tolima Grande, porque se transmitía en Bogotá a través de Radio Continental. Ellos querían que los tolimenses y huilenses que vivían en Bogotá, que había una comunidad grande, sintonizaran, claro. No, es que sí, es fascinante, ¿no? Entonces sí hay una jerarquía, tienes toda la razón, hay distintos tipos de radioperiódicos, no quiero sugerir que no, pero no todos siguen una línea política, no todos son ideológicos y hay unos que ejercen una bastante independencia y lo pueden hacer porque logran captar un público al transmitir noticias y información y debates que les interesa a ese público y que a su vez a los que van a comprar publicidad los convence de que hay un público importante y que vale la pena publicitar en esa hora porque ese locutor es muy popular y lo sintoniza la gente, ¿sí? Ese es el de la jerarquía. El paisaje sonoro es una pregunta excelente. No hay para el 30, pero hay, en el 36 se pasa una legislación en Colombia que dice que todo programa, bueno, todos los programas radiales se tienen que registrar. Entonces, volviendo al problema metodológico, en el archivo de Antioquia, por ejemplo, se encuentra en la Secretaría de Gobierno y Ramos, primero hay una sección sobre prensa y radio, y allá se lleva todo el registro de cada uno de las emisoras que se crearon, pero también todo programa que tenía contenido político o de comentario tenía que explicar, tenía que identificar qué era así, tenía que pagar un permiso, tenía que identificar en qué emisora, cuál era la potencia, quién era el director, quién era el dueño de la emisora, en qué horario iba a transmitir el programa. Es bastante completo. Al principio pensé, este registro, ¿para qué? ¿Por qué no puedo encontrar? Pero ¿sabe qué? De ahí logra uno sacar un montón de información. Por ejemplo, una de las pistas es personas que empezaron como radioaficionados y tienen también que registrarse y pagar un permiso e identificar a dónde tienen el equipo. Después van a surgir como supuestos directores de emisoras clandestinas durante la violencia, y después, cuando se restaura la democracia en el Frente Nacional, van a ser directores de radioperiódicos. Uno de ellos es, El Diablo estuvo aquí, el que escribió El Diablo estuvo aquí, que es una denuncia sobre la violencia, precisamente, y se me está olvidando el nombre en este momento, pero en todo caso, Heriberto Ramírez. Uno puede hacer ese seguimiento porque existe ese registro. Muy de vez en cuando a un inspector lo mandaban a ver si realmente sí había una emisora en ese punto y encontraban que no, entonces pasaban una multa. Esto le pasó a La Voz de Antioquia, en que decían que tenían un equipo de cierta potencia, habían quejas de otras radioemisoras de que ellas estaban ahogando la transmisión de las otras emisoras y tenían un equipo que era mucho más potente de lo que habían identificado porque se cobraba el impuesto y el permiso anual en base a la potencia de la emisora, y llega el inspector y rectifica que efectivamente ellos tienen un equipo mucho más poderoso que no está donde decían que estaba, que habían otros problemas, y les ponen una multa, y la multa puede ser de 200 pesos, por calumnia es de 5.000. Esto nos remite otra vez también al problema de, bueno, entonces el paisaje sonoro. Para los 30 y principios de los 40 no lo hay, porque no hay grabaciones. Pero ¿qué pasa? Por esta legislación que en el 36 dice que todo programa se tiene que registrar y que las emisoras que tienen programas que tratan temas políticos o de comentario editoriales tienen que conservar un archivo de 6 meses. Y que
el guión de esa presentación tiene que estar accesible al secretario del gobierno si surge una queja por calumnia o mal representación de datos en ese programa. Pues resulta que pasa con alguna frecuencia. Entonces, aunque no existen los guiones de las emisoras, existe el guión de ese día y de ese programa controvertido en el despacho del señor gobernador y el secretario de gobierno. Entonces, y el lenguaje es fascinante, o sea, no sabemos por anécdota que Martinete decía, no, ese señor gritaba y tenía una voz toda carraspuda, y porque incluso en la prensa se burlaban de él, que él no sabía decir. Y esto me parece, esto se remite también a una pregunta que hicieron de la popularidad del lenguaje, cómo hablan estos y por qué le llegan a un público. Él es de San Jerónimo, llega hasta quinto de primaria. Su autobiografía, para los que les interese, está en la Biblioteca Nacional de aquí de Bogotá y se llama A Lomo de Ondas. Y él reproduce algunos de sus programas más, pero además las cartas y los telegramas que le escriben los políticos, las lavanderas. Entonces él dice, a mí me acusan de ser el locutor de la pobrecía y se burlan de la manera en que yo hablo, que yo no sé hablar bien el castellano, que yo grito, que yo me paso de erudito. Y Camilo Correa, en la revista Micro, que trata el tema de la industria de la radio, dicen, aquellos locutores que masacran el idioma castellano diciendo doctor. Pero para la persona que emigró también del campo y que está viviendo en el barrio de Belén o de Manrique o lo que sea, ese es su señor, ¿cierto? Porque él habla como hablan ellos. Y entonces no utilizan los verbos como debería ser, pero como los campesinos los usan, como la famosa cita de Tiro Fijo, que haya paz. ¿Sí? Eso es lo que ellos dicen, y eso es lo que dice alguien como el locutor. Tanto es así que se va a pasar una legislación en los 40 precisamente, y se van a crear escuelas para entrenar locutores bajo Rojas Pinilla para tratar de controlar el lenguaje. Pero se burlan terriblemente de estos locutores, pero para el pueblo eso es precisamente lo que a ellos les gusta. Entonces, uno puede ver por el lenguaje, es que yo me doy cuenta, o sea, por la manera en que escribe, y él bailando cosas. Entonces empieza con una cosa y de ahí pasa a otra, y eso es todo como en botica, como decía mi mamá. Entonces, sí, pero así es la gente, ¿cierto? Entonces, claro, para la persona culta dicen, no, ¿qué es ese despelote? Empezaron con una cosa y acabaron con otra, y ya le metieron esto y acusaron a Julanito, y eso no tiene ningún sentido. Pero para las personas que lo están escuchando, reproduce la oralidad, ¿sí? El ritmo, por ejemplo, de cómo ocurren esas discusiones, esas conversaciones, se reproducen en la radio y ellos se identifican con esas personas. Es muy interesante porque es parte como lo que Bourdieu llama distinción, ¿sí? Pues precisamente lo que no gusta a un público culto es exactamente lo que gusta a un público popular. Entonces, cuando se escribe fulanita de tal no sabe hablar, ¿qué es eso? Acaben con esas radioemisiones, esos programas son vulgares, le bajan el tono a la radiodifusión colombiana, da una impresión terrible al exterior, porque esa es otra cosa, y no la mencioné. En la esfera pública, estas emisoras incluso se forman programas que explícitamente lo identifican cuando se registran, por ejemplo, tienen la intención de llegarle a un público colombiano en el exterior. Miren que eso es interesantísimo, ¿sí? O sea, no solamente se están construyendo públicos dentro del territorio, sino que se piensa ser colombiano y la relación y las asociaciones o los intereses afines como algo mucho más amplio que traspasa las fronteras físicas nacionales. Que el colombiano, y Ricardo Lano, por ejemplo, escribe en sus memorias que él se entera de la guerra con el Perú porque él todas las noches en Nueva York, a donde está en 1932, sintoniza la radio y se pasa todo el tiempo tratando de captar las ondas cortas a ver si logra sintonizar a emisoras de Colombia. ¿Sí? ¿No? Entonces, y hay emisoras que explícitamente hacen cierta programación en determinado horario porque en esas horas de la noche logran pasar las ondas y se pueden escuchar en Schenectady, que queda en el norte de los Estados Unidos, en Nueva York, que es donde tiene la General Electric su base y fue uno de los primeros lugares de tener emisoras, ¿sí? En Rochester, en Pittsburgh, en Washington, y se dirigen precisamente con la idea de que le están hablando a ese público colombiano.
A Tolima Grande le llegan cartas, y esto pues es Radio Continental, que no tiene la potencia, por ejemplo, que puede tener, pero en ciertas horas de la noche, como ellos transmiten de las 9 a las 10, se logra captar. Le escriben de Panamá, le escriben de Nueva York, le escriben de los Llanos, le escriben de Santander, le escriben de todas partes de Colombia, donde dicen: yo no soy tolimense, pero me encanta su programa, yo soy de Santander y yo quisiera que hubiese un programa como este que también defendiera los intereses de Santander. O yo soy del Huila, pero estoy en Panamá y me encanta su programa. Sí, eso es muy interesante. O sea, ellos están pensando esta esfera y el público de maneras mucho más amplias de las que de pronto uno se imagina. Eso es muy claro con un programa como Radio Investiga, de Antonio Henao, que al principio yo lo buscaba y no lo encontraba, y es porque el nombre formal que se le daba en La Voz de Antioquia era Radio Investiga, pero la gente común y corriente le decía: ¿a dónde están? Es un programa que él establece y te dice una cantidad sobre cuál es la situación de Colombia en ese momento, que se relaciona a lo que acabo de mencionar de la migración del campo a la ciudad, de la crisis económica, del desempleo, de que la gente se ve obligada a desplazarse a otras partes porque no logran tener un empleo, la vivienda está muy cara, o no logran conseguir empleo porque son de la oposición, lo que sea. Se funda para buscar gente que se le ha perdido a los familiares. Dura 12 años. 12 años es toda una vida en la radio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que a Antonio Henao le llegaba, él pedía: por favor, mándeme, ustedes tienen un familiar que no lo han visto desde hace mucho tiempo, algún conocido. Entonces la gente inmediatamente mandaba mensajes, escribían, decían: mire, mi primo se fue a Abejorral hace como 3 años, nosotros pensamos que se había ido a Medellín, pero resulta que no lo hemos encontrado en Medellín, no sabemos qué hubo de él. O nosotros tuvimos que ir de huida de la violencia, nos desplazaron y yo quisiera saber qué pasó con Julanito de tal, que es que desde eso no lo veo y le tengo cualquier cosa. Entonces él lo transmite, tiene un público porque él es súper popular como locutor. Él fue el que dio la primicia sobre la muerte de Gardel, ¿sí? Entonces, llamando desde un teléfono público porque casualmente estaba cerca del aeródromo el día en que cayó el avión en Medellín, y entonces llama y eso se transmite con el teléfono al lado del micrófono, ¿sí? O sea, él está transmitiendo en vivo, en directo, pero no porque haya la tecnología para hacerlo así, sino porque lo tiene que hacer a través del teléfono y el micrófono, pero eso lo capta en todas partes, o sea, incluso internacionalmente. Entonces él transmite la historia y dice: el que tenga noticias, arrímese a la emisora, mándeme un mensaje, llame, cuéntenos, y va recogiendo pistas. Parece que el caso más lejano de haber podido identificar una persona que llevaba 15 años sin que los familiares lo pudieran encontrar estaba en el Egipto. Vendiendo empanadas seguramente al lado de pero bueno, pero le da a uno una idea, ¿no? Estos son programas y le dice a uno: oye, ¿cómo será de tenaz el problema de la migración, del desplazamiento a raíz de la violencia? Salió a decir que el gobierno regional abusaba de los pobres, que cuál política, digamos, incluyente, que eso era un chanchullo, que mire lo que se estaban haciendo en la escuela. Entonces sí hay una respuesta y sí operan como una especie de consultorio sentimental. Creo que tienes razón ahí, o sea, son noticias, son escándalos, son opinión, son consultas sentimentales, es el lugar donde usted puede ir a llorar sus pesares, pero también es el lugar a donde usted puede dar de pronto lugar a unas críticas o una recomendación. La censura. Perdóneme si me brinco. ¿Qué métodos de censura y si es eficaz o no su control? En un principio hay muchas quejas, porque le escriben al gobernador y al secretario del gobierno y dicen: ¿usted cómo deja que digan lo que dicen en esos radioperiódicos y en determinados programas? Es que eso es un escándalo. Además, se roban todas las noticias de los diarios escritos y no pagan por eso. Los diarios escritos tienen que pagar los Newswire Services, ¿sí? Que con la AP, la UP, los demás, y la radio, los radioperiódicos se aprovechan y nunca tienen que pagar eso. Además, masacran la noticia porque les decían los corresponsales tijeras. Ese era el rótulo que les daban con los corresponsales tijeras.
Entonces se quejan y dicen, usted tiene como gobierno que imponer unas pautas, controle eso. La respuesta textual del gobernador es, la opinión nuestra es que es mejor tratar interferir lo más mínimamente posible. Si usted tiene una queja, comprueba que es que hubo un calumnia y llévelo a una corte judicial. Pero nosotros no podemos controlar lo que hace la radiodifusión. O sea, hasta el 44 hay casi ningún control. Hay muy poca regulación. La verdad es que se puede decir lo que les dé la gana. Y la amenaza de la multa de 5.000 pesos, en el 50, cuando los habitantes de Barrio Antioquia, a través de Martínez y algunos otros radiolocutores, forman manifestaciones, denuncian las actividades del alcalde Berrío, que es el que pasa el decreto declarando que es zona de tolerancia, oficial de tolerancia. Algunos, el Berrío muy molesto, le escribe al presidente, que en ese momento es Laureano Gómez, y le dice, ¿usted cómo permite? El ministro de Comunicaciones debería imponerle una multa y cerrar la emisora. Es que esto es una ofensa frente a la autoridad. Laureano Gómez le escribe, o su ministro de Comunicaciones le escribe a Francisco Cuartas y le dice, oiga, que es que hay un problema y este señor dijo algo muy horrible. Eso sí es cierto. Y entonces él manda el guión y dice, pero es que todo lo que dijo es cierto. Y no puede ponerle la multa. O sea, tiene que ser una calumnia, pero es que lo que él está diciendo no es. Está denunciando cosas que no le gusta al gobierno y que implican bajarle o cambiarle la imagen al alcalde, a él le da rabia, pero la realidad es que no está diciendo nada que no sea cierto. ¿Sí? Que los vecinos protestaron, que son súper bien organizados, que tienen su propio teatro, que tienen su propio compañía de transportes, que tienen centros cívicos muy activos, que ellos mantienen la parroquia, que este es uno de los lugares donde funcionan mejor las escuelas públicas. ¿Cómo lo va a convertir en un barrio, el barrio en una zona de tolerancia? Entonces, digamos que no funciona. A donde sí va a funcionar, o a donde se va a intentar imponerlo de una manera que funcione, es bajo correspondiente. Ella va a contratar y va a establecer todo un sistema de propaganda y una burocracia de revisores cuyo único trabajo todo el día, esto es fuera de los sensores que van a las 2 de la mañana, y eso es una de las quejas muy grandes que hacen los radioperiódicos y los periódicos también. O sea, el sensor llega a las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué es eso? O sea, nosotros ya estamos al punto de sacar la plancha, usted no puede llegar en ese momento a hacer correcciones y a decirnos que uno, muchas veces no pueden publicar al otro día porque el sensor decide, arbitrariamente, ellos los acusan, por ejemplo, de ser borrachos, de que imponen la censura. Un periódico dice, o un radioperiódico, exactamente lo mismo que dice otro, a uno se le impone la censura y al otro no. Y es cierto, o sea, hay una base a esa queja. Pero lo que también contratan son inspectores que todo el día se la pasan con unos audífonos, escuchando los radioperiódicos y llevando transcripciones de lo que ellos consideran que puede ser molesto o ofende y que hay que censurar para castigar a esos radioperiódicos. Eso continúa durante el primer año del Frente Nacional, y para los que quieran, los guiones están bajo Presidencia, en el Archivo General de la Nación, de Rojas Pinilla. Incluso la parte del primer año del Frente Nacional, el 59. ¿Sí? Son unos números así. Es muy interesante ver, por ejemplo, ellos escuchan todos, pero solamente a algunos les ponen mucha atención, a donde los apartes son de 2 y 3 páginas, en que están transcribiendo absolutamente todo. Y uno como historiador puede inferir que esos son los que más miedo le causan, por ejemplo, y los que pueden tener digamos, llegarle a un público y tener un impacto más grande, o al menos el gobierno lo piensa así. ¿Cuáles son? En el 58 y 59, La Opinión, de Alberto Galindo. Apartes larguísimos, durante la Junta Militar y también después con Gerard Restrepo. Orientación, que es de Silvio Villegas, pero, oye, es un Silvio Villegas que no lo reconocíamos. Yo acababa esperando que pasara la transcripción se llamaban 2, La Voz Popular y Orientación.
porque eran muy duro, salía y decía, el alcalde Mansuera se gastó toda esa plata en la Florida, en el barrio del sur de Bogotá, y esa gente se quedó con una laguna sucia. Los niños no tienen escuela, tienen que aprender a la intemperie. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Qué pasó con el pueblo? Es durísimo, ¿no? O empieza a decir, el problema de las invasiones de tierra que se están reportando en Sevilla, en Valle del Cauca, en otros lugares, no se deben resolver por vía militar. Esa gente les quemaron las casas, les quitaron la vivienda, los desplazaron, sufren de la violencia. Lo que hay que hacer es reconocer, pero claro, en este país que lo mandan los magnates y la oligarquía, eso no va a pasar. Oye, eso es durísimo, ¿no? Entonces se vuelve un medio a través del cual también, a pesar de ser conservador, que capta un cierto sector que se ve reflejado también en ese radioperiódico y en un lenguaje bastante sencillo. O sea, algunos de los radioperiódicos son ya a un nivel de la alta política, en que usted tiene que saber quién se casó con quién y en qué periódico trabajaron y cuál fue la disputa que tuvieron hace 20 años, porque eso la mayoría de la gente no. Pero algunos de estos otros que los siguen también es precisamente porque tienen un lenguaje que sí le llega a un público y hay miedo de que eso se porque acuérdense, después del plebiscito va a ser el primer momento en que las mujeres van a votar. Eso se habla sobre eso. El pueblo y las mujeres se entienden como dos grupos marginados: el pueblo, las mujeres y los afectados por la violencia. Muy interesante, a ellos se les agrupa y se les dirigen estos radioperiódicos y estas transmisiones precisamente para que, como dicen ellos, no se dejen embaucar, ¿sí? Para que utilicen su voto de una manera efectiva. Entonces, parte de eso es también lo que el gobierno, porque se van a elegir representantes del consejo. Ahí van a aparecer muchas mujeres. Esto es una de las cosas muy interesantes que uno puede encontrar, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, que esos discursos, estas cosas sobre las inversiones, quiénes fueron buenos, quiénes no fueron buenos, van a ayudar en quién acaba elegido en determinados barrios para representar el consejo municipal, por ejemplo, o para tener alguna incidencia a nivel barrial. Entonces no es que caiga en oídos sordos, ¿sí? O sea, sí tiene una representación. Entonces, no hay censura efectiva. Rojas Pinilla intenta hacerlo, fracasa, él es paranoico, cierra las fronteras, no permite que la revista Time, que lo criticó por ser el ganadero más grande de Colombia, eso le da una rabia terrible. Entonces le dice al embajador en Washington, hágame el favor y se va a todos los bufetes más elegantes de Washington y entabla un juicio por Colombia, por Kowloon. Y entonces el pobre embajador dice, ay señor, ¿sabe qué? Yo no creo que eso se pueda hacer. Entonces dice, no, listo. Entonces cuando llegue la revista Time a todos los que tienen suscripción aquí en Colombia, se va a parar en el puerto de Barranquilla y me hace el favor y los cogen todos y los meten en un depósito o los queman. Empieza a tratar de controlar la propaganda, qué se puede decir, con multas, etcétera, pero es que eso sale entonces por las radioemisoras clandestinas. ¿Qué pasa? Que los mismos aficionados de la radio que están en comunicación y tienen relaciones desde hace mucho tiempo con el exterior, ¿sí? Entonces mandan mensajes, esos periodistas del AP en Nueva York después escriben un articulito cortico que después lo capta alguna radioemisora y dan, no son sino 2 líneas, pero alguien las escucha, ¿sí? Entonces es la posibilidad de que me parece fascinante, noticias que no se pueden publicar en Colombia salen a través de esta vía clandestina, aparte de ellos se reproducen en el exterior, se vuelven a retransmitir, no solamente en los Estados Unidos, en Argentina, estudiantes en argentinos. Hay quejas, por ejemplo, de que ellos reproducen material mimeografiado y después utilizan sus estaciones de radioaficionados para comunicarle a personas qué es lo que verdaderamente está pasando en Colombia. Es muy interesante, ¿no? Entonces a él lo enloquece, él se vuelve paranoico, no hay una manera, es como tratar de tapar todo y fracasa. O sea, es más, se crea un problema muy grande, porque precisamente al tratar de censurar todo, ¿sí? Que no se vaya a decir absolutamente nada negativo, ni sobre él, ni sobre Colombia, ni sobre su manejo,
de la política en el gobierno es precisamente una de las razones por las cuales incluso locutores que pertenecían al Partido Conservador o que no necesariamente comulgaban con todos los aspectos de elegir a Lleras o el Frente Nacional se vuelven partidarios y van a ser los voceros más poderosos y los que van a echar unos discursos, pero así durísimos, ¿sí? Y dicen textualmente, es para que no vuelva a haber un Rojas Pinilla en Colombia. Así, ¿sí? Es para que esto no vuelva a pasar. Entonces, me parece que es un backlash, como dicen en inglés, o sea, es contraproducente. Por eso va a ser irónico, porque después de tantos años de censura o de intentar censurar o de tener que irse por los lados, cuando ya radioperiódicos como Clarín o otras emisoras empiezan a pedirle a los radioescuchas, por ejemplo, si sí es cierto o no es cierto lo que los boletines oficiales han dicho que está pasando en Segovia, que está pasando en el Valle del Cauca, que está pasando en los llanos, y ellos llaman y dicen eso no es lo que está pasando. Y la radioemisora sencillamente se limita a decir, nuestros radioescuchas de tal y tal parte dicen que esto no es lo que ocurrió, que lo que ocurrió es esto. Ni siquiera tienen que hacer un comentario, ¿sí me entiende? Empieza a preocuparse y ellos empiezan a recibir presión desde el Ministerio de Comunicaciones, que si ellos no están pasando mensajes cifrados, si ellos no están sirviendo precisamente de cómplices de la guerrilla, de los obreros, de los sindicatos, de los que están en huelga. Pero eso le dice a uno como historiador que esa gente tiene un poder increíble, ¿sí? O al menos el gobierno piensa que tiene un poder increíble. Bueno, la última, la metodología. La metodología es súper difícil. O sea, esto es un proyecto que lleva 6 años de recoger información porque bueno, Clarín tiene un archivo y está en el archivo de Medellín. Va del 59 más o menos hasta los 80, aunque hoy alguien me comentó que está muy deteriorado y que faltan cosas. Yo logré mirar hasta el 62, que era cuando terminaba el trabajo, pero ahí está. Estaba la Bogotá, que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango. No puedo decir, esta es una pregunta que me hacen cada rato, me escriben historiadores después de que leyeron el libro del Sangre, pero usted encontró un montón de cosas en el archivo de la Gobernación de Antioquia. ¿Será que ese tipo de información también está en otros archivos de otros departamentos? No sé. En Antioquia hay mucho. No sé, pero allá hay mucho. Que no hay un índice, que no es que usted pueda decir, bueno, sí hay la sección de radio y prensa, pero eso me la encontré de pura chepa, porque no hay un índice que le diga que existe la sección de radio y prensa, pero ellos conservaron mucha cosa, entonces es indirectamente. Es sobre los comentarios que se hacen en la prensa escrita de determinados programas que fueron muy controvertidos. Es los guiones que se logran rescatar porque fueron parte de una controversia y la pidieron y están archivadas en el despacho del secretario de gobierno. Es por las críticas con citas textuales que se dan, por ejemplo, en revistas como Micro, que hablan. Martinete es uno de sus objetos de ataque preferidos. Hay veces que hasta creo que le siente cierto cariño. Sí, porque es muy entretenido. O sea, en un momento dice, ay, ¿por qué será que no le podemos meter en una camisa? ¿Cómo es que a los locos las camisas la camisa de fuerza? A ver si logramos callarlo. Pero está diciendo cosas que tienen base en la realidad cotidiana y que le llegan a un público, y hasta cierto punto pues incluso el mismo Camilo Correa prefiere que no se diga en el tono y masacrando el idioma castellano, pero aprecia que sí lleguen a entrar esas cosas, ¿no? Es rescatando, por ejemplo, material que se puede encontrar en los archivos de presidencia. Entre los más útiles, el de López Pumarejo, que está en el Archivo General de la Nación, y el de Rojas Pinilla, porque ahí está todo este seguimiento de la SIC y del departamento del DINAPE, todo el Directorio de Información Nacional y Propaganda, y hay mucha información ahí, pues porque seguían esos guiones y conservan los guiones, ¿sí? Las transcripciones que hacían los revisores. El archivo de la correspondencia de Alberto Lleras Camargo, que está también en la sala de manuscritos
de la Luis Ángel Arango. Él habla muchísimo en su correspondencia de lo que se dijo en determinadas, por ejemplo, La Voz de Colombia, o en otros radioperiódicos o en las emisoras, esto más en torno, digamos, a los pronunciamientos de determinados políticos o los radioperiódicos que sí son órganos de determinados partidos o facciones dentro de los partidos, pero de todas maneras le da a uno unas pistas muy interesantes sobre algunas del impacto. Hay una buenísima, por ejemplo, se desata una controversia porque Eduardo Santos se siente aludido por Alfonso López. Ellos no se pueden ver ni en pintura, pero ambos quieren mucho a Alberto Lleras. Alberto Lleras y él es muy claro con Eduardo Santos. Él le dice: yo soy lopista, yo lo quiero a usted mucho, pero yo soy lopista, entonces no me va a cambiar el modo de pensar. Pero entonces a él lo utilizan de intermediario. Entonces Eduardo Santos le escribe y le dice: oiga, esa locución que dio Alfonso López estaba dirigida a mí, y yo ya le dije a todos los miembros de mi familia que tienen algún puesto con el gobierno que entreguen sus cartas de renuncia, porque con ese tonito que tiene López para hablar de la gente que no le son gratas. Esa es cita textual. O sea, el tono es importantísimo. Yo escuchándolo seguramente que no sabría decir que era dirigido a mí. Eduardo Santos está convencido porque él sabe distinguir entre el tono que utiliza Alfonso López cuando le gusta a la gente y el tono que utiliza cuando no son de su agrado. Y Alberto Lleras le dice: no, usted está exagerando, yo escuché la misma, yo no oí nada de eso. No, sí, estoy convencido, mire que estas son las palabras. Y así, va y viene la correspondencia. Entonces el otro le escribe a Alfonso López y le dice: mire que Eduardo Santos está todo molesto. Bueno, pero uno va viendo hasta que llega un momento en que Eduardo Santos dice: mire, yo lo respeto a usted y lo quiero a usted mucho. Usted nunca me va a convencer que Alfonso López no es un odioso y que me quiere matar. Está convencido, está convencido. Pero eso sí, aunque no me guste lo que dice López, me gusta menos lo que dice Laureano Gómez, y el gobierno puede utilizar las páginas del Tiempo cuando necesite para promocionar sus políticas. Entonces mire que nos da toda una visión sobre cómo funciona la prensa, cómo, en la esfera pública, en la construcción de la opinión, los límites que se pueden ejercer, ¿cierto? Entonces esa es una fuente que me parece que es muy interesante, y él con mucha frecuencia escribe sobre este tipo de cosas de los 30, porque él fue el redactor del Liberal precisamente, él trabajó en El Espectador, trabajó en El Tiempo, y después, claro, él hace un papel también importante, por ejemplo, en la radio. Entonces, es como pistas que les puedo dar, pero es un trabajo un poquito, no existen así como archivos que uno pueda llegar y decir: uy, aquí, ojalá.